Joder. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vivo que vamos a tener con el profesional Gaby Actis, donde vamos a hablar sobre cómo vivir en el caos desde un paradigma de la complejidad y desde la teoría del caos, que son teorías donde ha profundizado mucho Gaby. Entonces, bueno, se los quiero presentar, quiero que lo conozcan. La verdad que es un placer poder hablar con este nivel de profesionales, con quienes hace mucho además nos conocemos y hemos un poco ido viendo el crecimiento en cada área, en cada especialidad de cada uno. Vamos a esperar, antes de arrancar, unos segundos más. Hola Fabi, hola Lili, hola Marilina. Ahí está, bueno. Te voy a dar para que te unas, Gaby. A ver si tenés para la solicitud para unirte, Gaby. Muchas gracias a todas las preguntas que enviaron durante el tiempo las vamos a ir respondiendo también. Primero vamos a ir haciendo una introducción a la temática y luego vamos a dar lugar a las preguntas de ustedes, así que los animo a que pregunten y a que se animen a preguntar. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Gaby. Bueno, Santi, ¿cómo estás? Bien, che, ¿vos? Acá andamos tratando de acomodar el celu porque me quedó el trípode en otra casa, así que yo creo que Complicaciones. ahí va a acomodar. Sí, ahí va. ¿Se Hola, escucha bien? ¿cómo estás? Hola Agus, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a todos los que están. Eh, Como les decía recién, más allá de todas las preguntas que recibimos por las historias, que las vamos a ir tratando, los animo también a que a medida que nosotros vayamos hablando o presentando la temática, ustedes vayan tirando las preguntas o anécdotas que se les vengan al mente para que las podamos ir respondiendo. Más allá de que sea una charla, mi idea es que ustedes lo conozcan a Gaby, que puedan hacerle todas las preguntas reales en realidad. No es que me saque el peso de encima, sino todo lo contrario, porque me parece que tiene una forma de ver el entrenamiento, el movimiento humano y la educación física que está muy buena, que es una perspectiva integradora, pero que por ser integradora esa perspectiva no se queda solamente en la teoría, sino que tiene una consecuencias en la práctica muy importantes. Así que bueno, se le presento Gaby Actis. Gabriel Actis es profesor de educación física del IPEF, es licenciado en educación física en la Universidad de Villa María. Eh, Tiene, bueno, una participación en un programa de radio que se llama Más que Bien, ¿verdad, Gaby? Más que bien, exacto. En Radio La Red. Fundador del Centro Inesis. Bueno, la introducción al tema es cómo vivir en el caos y cómo estas teorías o estrategias nos pueden ayudar en el proceso, y en nuestro caso, en el proceso de descenso de peso, pero vamos a ver que no solamente está relacionado en el descenso de peso, sino en un tema que se puede trasladar a muchos ámbitos de la vida,
incluso en el establecimiento de metas para otros objetivos. Bueno, Gaby, te doy la palabra. Bueno, gracias Santi por la invitación. Veo acá gente conectada, conocida, la Mile, Frutos, Cosa, ¿qué más? Lo vi a Facu Molis por ahí. ¿Cómo estás? Bueno, creo que el tema por el que me hablas, que creo que es de lo que te estás dedicando vos, ¿no, Santi? Estás como bien metido en el tema Para el exceso de peso y proceso de descenso, composición corporal. qué es lo que Es- yo noto, digamos, que las personas comienzan con una motivación inicial, ya sea por motivación propia o tal vez por la presión familiar o la presión del médico. Nosotros concretamente nos dedicamos a personas que tienen obesidad, pero por ahí hay personas que tienen sobrepeso solamente. Y por ahí sigue estando como muy marcada esta tendencia viste, la foto del antes y el después, y en pensar que todo el proceso va a ser lineal, y en cuanto por ahí las personas encuentran que se sienten estancadas en ese proceso, tienden a pensar que ya no sirve más la forma o que ya no sirve más lo que están haciendo, y progresivamente comienzan a desmotivarse, a descuidarse con la dieta, a dejar el gimnasio, a no ir más al psicólogo y abandonar todo para un par de meses después darse cuenta que si no hubieran dejado hace unos meses ese proceso, hoy estarían mucho mejor. También está bueno cuando las personas logran atravesar esos momentos y continúan, por ahí faltan más, por ahí se salen un poco de dieta, por ahí no pueden ir al psicólogo y demás, pero pueden continuar. Cuando lo ven para atrás dicen, qué bueno que seguí como pude. Entonces, bueno, me Ujú. parece que está súper interesante esa temática tuya para adaptarla y brindar estrategias en este tema concreto. Sí. Bueno, esta idea del caos o vivir en el caos surge dentro de una propuesta que estoy por hacer ahora en las redes en general. Quiero armar como un pequeño grupo de estudio que se profundice en ciertas áreas del movimiento humano en general. Eh, y bueno, obviamente si te pones a investigar en la ciencia y en general las nuevas concepciones que están empezando a tomar fuerza dentro de la ciencia tienen que ver con el caos, la complejidad y los sistemas dinámicos. No quiero ponerme muy técnico ni nada de eso, voy a tratar de ser lo más simple y preciso posible. Eh, pero bueno, en algún momento voy a aprovechar para dar esta posibilidad de crear un grupo de estudio específico que profundice sobre estas temáticas. Ahora, creo que una de las cosas fundamentales para empezar a tocar el tema tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento en general y el estilo de vida que tenemos hoy, que yo lo hablo siempre con mis alumnos, ¿no? Que, como ya sabemos, la historia del ser humano tiene aproximadamente 300.000 años como Homo sapiens, pero tiene más de 5 millones de años como Homo, digamos, como bípedos que salieron, que descienden, por así decirlo, de los primeros primates. Entonces, durante todo ese tiempo, esa escala, a lo largo de toda la historia, fueron habiendo pequeños cambios que se fueron sosteniendo en el tiempo. Y esos cambios fueron los que moldearon y construyeron nuestro código genético, que es la base a través de la cual, son como los planos a través de los cuales creamos el cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo en el que nos toca vivir tiene determinadas funciones, tiene determinadas estructuras, y todas esas estructuras están relacionadas y están moviéndose y transmitiendo información entre una parte y otra constantemente. Entonces, con respecto al descenso de peso, tenemos que partir del punto de entender de que el peso es un tema complejo. ¿Sí? Primero que nada, tenemos un cuerpo preparado para básicamente comer poco y moverse mucho, porque durante toda la historia conseguir comida requería moverse, ya sea para subir a trepar árboles o correr o cazar un animal o escapar de un depredador o
desplazarse porque no había más comida en cierto lugar por una sequía o lo que sea. Digamos, en la naturaleza el movimiento es el medio a través del cual nosotros conseguimos alimento. En cambio, hoy en día el movimiento desaparece. Partemos de ese inicio, ¿no? Hoy tenemos autos, tenemos colectivos, tenemos aviones, tenemos ascensores, trabajamos en sillas y tenemos comida constantemente. No hace falta ni moverse para conseguirla. Entonces, por un lado, tenemos todo este déficit de movimiento, que lo podemos llevar a un plano calórico, ¿no? Un déficit de consumo de calorías, por ejemplo, para ser bien simplista. Y por otro lado, la comida que tenemos hoy es totalmente diferente también, porque antes la comida era extraída directamente de la naturaleza, ya sea por carne, ya sea por fruta, ya sea por huevo, ya sea por, no sé, raíces, frutos secos, qué sé yo, comida natural, digamos. Y con la revolución de los alimentos, las nuevas tecnologías y todo esto, podemos empezar a crear nuevos alimentos que no, antes nunca existieron. Y por otro lado, con el cultivo y la agricultura o todo esto, también podemos tener, pero inmensidades de comida que nunca antes existió en la historia. Entonces, hoy en día partimos de un, sistema, de un estado, para entender por qué hablo del caos, ¿no? Porque el contexto, el escenario en donde tenemos que resolver la situación de hoy, no solamente afecta al sobrepeso, sino que también afecta a la densidad mineral ósea, o también afecta a los problemas cardíacos, también afecta a los problemas intelectuales, cognitivos, de memoria, un montón, o sea, todo, ¿no? Psicológicos, emocionales. Entonces, el escenario que hoy toca vivir para nosotros es simple, porque sobrevivimos, podemos sobrevivir. Pero esa supervivencia no necesariamente es de una buena calidad. Y por eso un poco de esto hablamos en el programa de la radio, ¿no? Que es más que bien, porque no es estar bien, sino es más que eso. Entonces, con este paradigma, este estado básico para tratar de empezar a tocar el tema de la bajada de peso o la composición corporal, mejor dicho, tenemos muy poco consumo de energía, muy poco movimiento, muy poco consumo calórico y un exceso de alimentos constantes. O sea, mucho alimento. Y encima ese alimento construido y diseñado por científicos que entienden a la perfección cómo funcionan los sistemas del gusto y cómo nuestros sistemas de recompensa nos dicen qué comidas son buenas, entre comillas, para nuestra fisiología y nuestra salud y cuáles no, porque nosotros siempre vamos a buscar lo que nos hace bien. Entonces, si vos agarrás a una persona que vive en el medio de la selva, donde lo único dulce que consigue capaz que es un poco de miel, y lo más grasoso es grasa de un animal, entonces esa persona va a decir, wow, la grasa es muchísima energía a largo plazo, y la azúcar o la miel es muchísima energía a corto plazo. ¿Qué pasa si tengo energía a largo plazo y a corto plazo mezclado en una sola cosa y me la dan de golpe? Si vos sacás a esa misma persona y la pones en un supermercado y le haces probar los chocolates, si le haces probar en la panadería, si le haces probar todas las comidas que comemos nosotros hoy, va a decir, este es el paraíso. Y va a comer como loco porque su sistema está preparado para no saber si mañana va a tener comida. Entonces partimos desde este escenario. De por sí tenemos todos en contra para bajar de peso. Todos en contra para mantener una composición corporal saludable. No sé cómo lo ves vos, Santi, a esto con los pacientes o con tus estudiantes. Si te tocan el tema. Está buenísimo eso, eso cómo lo abordás, Gaby, porque te evita caer en el pensamiento simplista de decir, che, o te permite entender por qué no bajo de peso, o por qué llego a la noche y me como todo, es entender que evolucionamos
para ahorrar energía, para almacenar energía. Todo nuestro sistema, o sea, cada vez que queremos bajar de peso, luchamos contra millones de años de evolución para no hacerlo, digamos, porque la grasa fue vida, como decíamos recién. Pero está bueno la explicación, entenderlo desde la complejidad que esto tiene, no como la simplicidad en la cual se nos presenta propagandas y demás. Acá hay un comentario de Paco. A mí me pasa que a veces con cierta caloría ni siquiera llegué a las 6 de la tarde, porque cuando como comidas rápidas, cuando trabajo como comidas rápidas porque no tengo tiempo. O sea, claro, ponte las 2000 calorías y ya antes de las 6 de la tarde. Claro. Dame un segundo, Santiago. A ver, habla un segundo y decime si se escucha tu voz con eco. Ahora con ¿Se eco. escucha? Ahora con eco. ¿Se escucha con eco? Con eco, sí. Recién con eco, sí. Tengo los auriculares acá y no me están hablando bien. A ver, habla ahora. Hola, hola. Ahí no. Ahí va. Ahí no se escucha con eco. Claro, ahí tengo los auriculares puestos. Perfecto. Pero a veces se me baja un poco el volumen. Si ven que muevo el celular es porque estoy acomodando el cable que está medio roto. Medio roto. Bueno. Che, ya vi. Pero bueno, hasta ahora se escuchó perfecto, ¿eh? Bien, de lujo. Entonces, bueno, partimos ya de un panorama, digamos, tenemos todos en contra, en ese sentido. Pero bueno, ahí hablamos desde una lógica evolutiva, ¿no? Teniendo en cuenta la historia completa de nuestro cuerpo responde como si fuese un cavernícola. Y eso para todo, no solamente para el alimento, ¿no? Si yo empiezo a hablar con gestos, la expresión corporal y la forma en la que yo me comunico tiene un muchísimo más impacto el sonido y la forma en la que hablo y los gestos con las manos que las palabras que uso. Entonces, si vos querés contar una buena historia, hacelo como si fuese un cavernícola o agregale gestos y agregale expresión y representa, porque nuestro cuerpo se forjó a lo largo de la historia para escuchar historias representadas. Entonces, la lógica es esta. Nuestro cuerpo es el mismo que hace por lo menos 60.000 años. Es el mismo, el código genético es casi el mismo. Puede haber sutiles diferencias, pero es casi lo mismo. Entonces, a nivel genético, a largo plazo, muy a largo plazo, muy en macro, nuestro cuerpo sigue siendo el mismo. Entonces, sobre esa genética aparece después la epigenética, que es mi comportamiento. Y acá aparece otra cuestión, que es que estamos acostumbrados a pensar que en términos de la física lineal, que está hecha para estudiar objetos muertos. Si yo agarro un vaso y tomo el peso que tiene esta botella y le aplico una fuerza, lo más probable es que pueda sacar un cálculo matemático que pueda predecir absolutamente toda la trayectoria de la botella en base a la fuerza, la dirección, el vector de fuerza, la gravedad, el rozamiento y todas esas cuestiones, y lo puedo predecir perfectamente. Ahora, si yo agarro un perro y lo lanzo, no sé qué le va a pasar al perro, porque el perro se mueve y responde a la fuerza que yo le aplico. Entonces venimos de muchos años de pensar en una lógica lineal, de que si pasa esto, si pasa esto, pasa esto, y si pasa esto, pasa esto. Entonces el orden de los factores no altera el producto. Una cuestión lógica matemática, ¿no? Ahora, en el cuerpo, en los seres humanos, eso no funciona de esa manera. Y por darte un ejemplo, ¿qué ejemplo puede ser? Si yo como una fruta que tiene exactamente las mismas calorías que por darte un ejemplo, no sé de nutrición, ¿no? Pero tiene las mismas calorías que una naranja, que una medialuna, por más que las calorías, o sea, que yo cuenta las calorías, sean las mismas, el impacto que tiene en el cuerpo es otro. Pero no tiene que ver solo por las calorías, porque también influye, por ejemplo, la estructura del alimento. Y también influye, por ejemplo,
si yo lo tengo que masticar, yo tengo que masticar un alimento, lo tengo que romper. Entonces, de por sí, ya estoy utilizando un movimiento que si no, como una media luna que se deshace en la boca prácticamente, no está. Por otro lado, la saliva se mezcla con el alimento y genera todo un estado de predigestión que activa procesos diferentes en el estómago que si comiera una media luna. Y por otro lado, la estructura de una fruta tiene mucha más fibra, por ejemplo, tiene otros compuestos adentro que hace que tarde más en digerirse. Entonces, si vos comes una fruta, por ejemplo, el azúcar, la glucosa, digamos, que sale de la fruta y se va a la sangre, sube de poco. Eso es bajo índice glucémico, ¿no? Es como vos lo comes y te da energía, te va dando energía de a poco, porque primero lo digerís en la boca, después lo digerís en el estómago, después en los intestinos y después se va. Ahora, si vos comes un criollito, lo más probable es que se te comas en la boca, lo tragaste y ya desapareció. Y todo eso se fue directo a la sangre. Y eso hace que aumente la glucosa en sangre de una manera mucho más rápida. Entonces, eso es un estrés que el páncreas tiene que tolerar, tiene que bajar esa glucosa lanzando insulina, pero no tiene que luchar contra una glucosa que va de a poquito, sino que subió de golpe, entonces tiene que tirar un montón de insulina para que esto baje de golpe. Entonces se empiezan a producir picos, y 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 nos empezamos a mover en picos. Cuando en la naturaleza, a lo largo de toda nuestra historia, siempre los procesos fueron más ondulantes, fueron más ondulatorios, porque todo lleva más tiempo en la vida real. Entonces, eso también es otro tema, que no podemos predecir perfectamente cómo es el comportamiento de un ser humano, porque funciona de manera caótica, como el efecto mariposa, ¿sí? Que el aleteo de una mariposa en Argentina puede producir un tornado en Japón, porque eso sería el caos, ¿no? Es la extrema sensibilidad, o sea, es extremadamente sensible un proceso a las condiciones iniciales. O sea que si yo empiezo de una forma, un pequeño cambio en la forma en la que yo empiezo, a largo plazo, produce cambios abismales. Es como el palo de golf, pegándole a una pelota. Un grado de modificar la pelota, del palo, cambia la distancia kilómetros. Entonces, el cuerpo humano tiene ese tipo de comportamiento. Un pequeño cambio lleva a otro pequeño cambio, que lleva a otro pequeño cambio, que lleva a otro y a otro y a otro y a otro. Eso sería el caos. No podemos escapar de eso, porque así funcionan las cosas. La mayoría de las cosas vivas funcionan de esa manera. Por eso había una pregunta que decía, ¿significa que está bien vivir en el caos? Porque yo necesito estabilidad. Y sí, todos necesitamos estabilidad. Claro, sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo, somos sistemas dinámicos. Entonces, tiene que ver también con esto. ¿Qué es un sistema dinámico? Es un sistema donde las partes que lo forman, o sea, un conjunto de partes, que está en constante movimiento. En constante movimiento. Por ejemplo, nosotros somos sistemas abiertos, digamos, se propone como un sistema abierto. Si vos, o sea, vos para moverte, para estar vivo, necesitas respirar. Entonces, cuando vos te quedas sin aire, tomas aire y te llenas de aire. Ahora, si no exhalas ese aire, se empieza a convertir en dióxido de carbono y a su vez eso se empieza a convertir en algo que es tóxico. Y si no lo echás a ese aire, también te vas a morir. Entonces lo tenés que soltar. Hasta que de golpe lo soltaste, volvés a necesitar el aire y eso hace que vuelvas a respirar. Entonces, no existe la estabilidad en los sistemas dinámicos. Existe un constante movimiento que no para y no para. Y en el momento en que para, el sistema se muere. Por eso es que son sistemas dinámicos. Entonces, entre estas dos cosas, es un quilombo porque vos decís, ¿qué onda? O sea, pequeños cambios producen enormes cambios, pero al mismo tiempo no puedo no cambiar.
Entonces, cuando vos mezclas la teoría del caos con los sistemas dinámicos, empezás a entender que es muy difícil saber qué es lo que le está pasando a la gente que te viene a preguntar, che, me duele el codo, ¿qué puede ser? O, che, el otro día me empezó a doler el hombro. Y tenemos esta tendencia a querer resolver todo de manera instantánea y saber perfectamente cuáles son las causas de las cosas, cuando las causas son múltiples y permanentemente, y encima son acumuladas en el tiempo. Porque otra de las características de los sistemas dinámicos es que se llama comportamiento recursivo. Por ejemplo, si vos tenés un músculo, ¿no? El músculo se contrae y se estira. Se contrae y se estira. Ese músculo no se va a poder estirar más de lo que la estructura del músculo le permita, porque no puede, porque se rompe. Entonces, el proceso de estirarse es una función que yo digo, bueno, la función, que es la posibilidad del músculo de estirarse, la función, no puede ir más allá de la estructura. ¿Se entiende eso? Perfecto. O sea, yo no puedo estirar mi músculo más de lo que puede, pero al mismo tiempo, estirarlo modifica la estructura para que se pueda estirar más. Entonces, la estructura determina la función al mismo tiempo que la función determina la estructura. Entonces, ahí están estas paradojas que tiene también la complejidad, que es dos cosas opuestas funcionan al mismo tiempo y se mezclan. Entonces, en eso aparece el movimiento, cuando hay dos cosas opuestas que están juntándose, que están trabajando juntas. Perdón si me estoy yendo mucho del tema, ¿no? Pero creo que se va empezando a entender un poquito de que cuando hablamos del descenso de peso, de la composición corporal, estamos hablando de un sistema biológico de millones de años preparado para vivir de una forma, que está en un contexto completamente diferente, un ambiente alienígena para este cuerpo, es como si estuviese en otro planeta. Entonces tenemos que aprender a adaptarnos a vivir en este nuevo mundo que es extremadamente complejo. Buenísimo. No sé si hay alguna pregunta por ahí al respecto. Hubo un comentario de Ale que dijo, condenaron mis medias lunas, pone. Ah, bueno, Che, yo si también como media luna. si te parece, Gaby, quiero dar, ya que Sí. mencionaste una de las preguntas, quiero Sí. leerte las otras, así las vamos Dale. conversando también. Porque, Dale. espectacular la Sí. visión compleja y dinámica del ser humano que tiene este profe. Bueno, muchas gracias, Ale, muchas gracias por sumarte. Después al final, Gaby, quería, bueno, darte lugar para que cuentes dónde estás dando las clases y todo, como para que haya un tiempito para eso. Bueno, voy con las preguntas. Me cuesta mucho Dale. terminar lo que empecé en relación a mi salud. Bien, ahí ya tenemos el primer problema. Porque somos sistemas dinámicos. ¿Cómo se termina un sistema dinámico? ¿Cómo podés terminar algo? O empezar algo porque ya lo estás haciendo. O sea, ya estás en un proceso. No es que no estás en un proceso y tienes que empezar uno. Ya estás en uno. Eso es clave, porque si vos pensás desde una perspectiva de que, bueno, voy a empezar hoy y de acá a un año voy a terminar el proceso de bajar de peso o de entrenar, bueno, vas a terminar, vas a volver a tus hábitos de antes, vas a volver a subir de peso y vas a tener que volver a hacer esto de vuelta. Entonces, entendiendo esto es clave. Extrema sensibilidad a las condiciones iniciales y un sistema en constante cambio. O sea, total incertidumbre, completa incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer? Es reducir el margen de incertidumbre, encaminando a que aumenten las posibilidades de que suceda lo que yo quiero que suceda. Entonces, por darte un ejemplo, si vos decís, quiero empezar un proceso de descenso de peso, bueno, lo primero que tenés que hacer es ver qué cosas aumentan las chances de que subas de peso y qué cosas reducen las chances de que baje, qué cosas aumentan las chances de que bajes. Generalmente, hoy,
son más las cosas que hacemos de más que las que hacemos de menos. Entonces, una de las primeras cosas que yo haría sería reducir cosas, más que agregar. Reducir comidas chotas, reducir malas comidas, reducir horas de pantalla, reducir horas en la silla. Empezar a sacar las cosas para las cuales nuestro cuerpo no está hecho. Porque justamente esas son las cosas que lo lastiman en realidad. Entonces, lo primero es no dañar, es dejar de lastimar lo que está pasando. Si un cuerpo está con sobrepeso y está mal, porque de vuelta lo mismo, el peso no tiene nada que ver, estamos hablando de composición corporal, ¿no? La grasa y el músculo, y la relación entre masa, músculo, hueso, los órganos, todo, te dan una densidad de cómo está hecho tu cuerpo, más o menos, ¿no? Y es sano, la grasa es sana. Eso es algo que me cuesta a veces explicarle a la gente que no siempre la entiende, porque culturalmente tenemos una tendencia a decir que engordar está mal, y engordar está re bien. De hecho, si no estuviera súper bien, no lo haría nuestro cuerpo. ¿Sí? El tema es que estamos engordando de la forma equivocada. No es el peso el problema, el tema es la relación, las proporciones entre la masa grasa y la masa y la masa muscular. Siempre va a ser ese el tema principal, ¿no? Porque la grasa es una glándula hormona que controla el balance hormonal. O sea, hace que todo tu cuerpo funcione bien la grasa. Si no tenés grasa, va a funcionar mal. Siempre va a ser así. Y el músculo tiene la misma función que la grasa, y entre el músculo y la grasa se encargan de mantener el balance metabólico. Entonces, volviendo a lo mismo, ¿no? Es el objetivo que yo me tengo que plantear. Tiene que ver con dejar que mi cuerpo, que es un sistema dinámico, se autoorganice y no intentar de imponerle una forma de ser, una forma de verse, una forma de pesar. No le puedo imponer un peso a mi cuerpo. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es ponerlo en un contexto, ¿sí?, que lo favorezca para que se desarrolle de la forma más armónica posible. Buenísimo. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Lo hago a través de mis días, todos mis días. No es empiezo y termino. Empiezo y termino hoy, y mañana empiezo de vuelta y termino mañana. Y también empiezo, y de hecho no termino, porque cuando me voy a dormir es cuando estoy generando las adaptaciones de lo que hice antes. Entonces, al dormir, en realidad no estoy descansando. Ahí es donde estoy aprendiendo, ahí es donde mi cuerpo se está acomodando, digamos. Entonces, bueno, respondiendo a esa pregunta, no es un proceso que empieza y termina, sino que es algo de todos los días. Porque es lo que haces todos los días, no lo que haces en el gimnasio, ni lo que haces en el almuerzo, o la cena, o la merienda, o la colación, o el desayuno. Es todo, porque todo afecta a todo. La hora en la que te levantaste y la hora en la que te expones al sol determina la hora en la que te vas a dormir a la noche, y la hora en la que te vas a dormir a la noche determina el pico de hormona de crecimiento que vas a tener, y eso determina el nivel de consumo de grasa que vas a tener y el aumento de masa muscular que vas a tener, y entre esa relación se va a gatillar el proceso de composición corporal. Entonces, solo el hecho de salir a las 9 de la mañana a ver el sol y que te pegue en la piel, ya modifica la forma en la que vos vas a procesar el día y el consumo metabólico energético de todo el día. Entonces, no es algo que se empiece y se termina, sino que es una decisión que uno tiene que tomar si quiere. Nadie obliga a nadie a hacer esto. Buenísimo, Gaby. El tema es, bueno, es que obviamente hay que atenerse a las consecuencias de las decisiones. Yo creo que es una cuestión de responsabilidad más que de motivación y deseo, porque es, digamos, tener una vida, estar vivos en este cuerpo, es una responsabilidad. Si quieres sostenerla, y si quieres disfrutarla también.
Entonces, bueno, va por ahí un poco la respuesta. No sé si va Juanpi demasiado. Nicetich pone bucle. Eugenio, oh Euge, pone manitos. Nico M. Ramírez, la teoría del caos y los sistemas dinámicos. ¿También atraviesa los procesos vinculares? Uf. Uh. No, Obviamente, Nico. no Nico está en, en una. ah, no en movimiento, mi total admiración, gracias. Ale es una docente de la Facultad de Arquitectura y gran lectora de El paradigma de la complejidad de Edgar Morin. Así que todos estos temas Ajá. le Los encantan. tiene. Así es, la visión fragmentada de nuestro Está ser muy nos bien. enferma cuerpo y cabeza. Bueno, mucha gente que se unió, buenísimo. Clonen a ese profe, genial. Bueno, Gaby, excelente. Siguiente pregunta. ¿Es bueno vivir en Vamos. caos? Hola Martín, gracias por sumarte. Bueno, ahí Claro, porque viene lo que habíamos puesto la que era, había leído justo. es bueno vivir en el caos Sí. entonces. Mira, yo lo que yo creo, ¿no? Esta es mi perspectiva, ¿no? Pero es que no podés no vivir en el caos. O sea, tu cuerpo de por sí es caótico. Esa es una de las primeras premisas. Y por otro lado, no contemplar el caos es no prepararse para cualquier situación emergente en la cual tengas que resolver una situación, resolver, en la que te puede pasar algo malo, digamos. Si vemos esta pandemia en la que estamos, es un ejemplo claro, ¿no? El cisne negro de Nassim Taleb, ese evento que una vez que sucede revoluciona todo a largo plazo y nada vuelve a ser como era antes. Es eso es una emergencia de un patrón dentro de los sistemas dinámicos, como vos tenés un sistema, ¿no? Como que tiene su estructura y el entorno, lo que rodea, lo empieza a presionar, lo presiona con, no sé, mala comida, con un problema financiero, lo presiona con un problema amoroso, lo presiona con cosas, lo estresa y ese sistema empieza como a ponerse histérico, empieza como a estar a punto de desestabilizarse, empieza a estar inestable. Entonces, vos vas a estar tan estable como puedas resolver la presión del entorno en el que vos estés. Esa capacidad resolutiva, que para mí es la destreza, que es la habilidad básica que tendríamos que entrenar siempre en los gimnasios y es lo que yo hago con mi estudio, ¿no? Como la capacidad de resolver cerraduras, de crear llaves para resolver cerraduras emergentes. Creo llaves, creo arreglo y salgo, ¿sí? Escapo de los constreñimientos del entorno. Eh, esa capacidad no la vas a conseguir nunca con la estabilidad. Justamente te tenés que desestabilizar para expandir estirarte, digamos, ¿no? Ir hasta donde más puedas sin perder el orden, sin perder tu estructura. Eso sería para mí entrenar, ¿no? Llevarte cerca del límite, sostenerte en el límite bajo tensión y salir. Deja que el cuerpo se acomode de vuelta y diga, ah, mira, eso existe eso, tengo que prepararme, se acomoda, vuelvo, lo tensiono, salgo, ah, mira, eso existe. Y empieza a profundizar y empieza a generar adaptaciones que le permiten justamente tener mayores grados de libertad, porque puede adaptarse a a más situaciones, se expande el abanico de opciones, se expande el abanico. Entonces, podés vivir en la estabilidad, pero por eso te digo, siempre es cuestión de una decisión. Y entender la naturaleza del mundo en que vivimos, creo que es entender la naturaleza del caos, o por lo menos de la presión y de la inestabilidad, del desequilibrio, y eso solo lo podés entender si te metes ahí. No vas a poder aprender a nadar si no te metes al agua. Bueno, buenísimo, Gaby. A ver si hay alguna pregunta por acá. Identificar la entropía, el caos.
Mari, Mari Lartigue. Mari Lartigue. Mari Lartigue. Bueno. Pregunta de Angie, que se sumó al vivo. A veces no cumplo por falta de energía. Ujú. Ajá. Bueno, ese es otro tema también que tiene que ver con todo lo que venimos hablando. O sea, ¿qué es la energía? Es complicado definir la energía, ¿no? O sea, ¿el cuerpo tiene energía o es la energía lo que le da vida al cuerpo? La energía viene de los alimentos, viene del aire, viene del movimiento. Es como complicado entenderlo y creo que hasta ahora no se ha logrado entender por completo qué es la energía, ¿no? Pero bueno, podemos definirla desde la lógica de personal de cómo se siente tener energía y cómo se siente no tener energía. La pregunta es, a veces no logro terminar. A veces no cumplo por falta de energía. Bien. Bueno, yo lo que siempre le digo a la gente que entrena conmigo es, vos lo que tenés que hacer es reducir el grado de incertidumbre. Es decir, que tenés que aumentar las chances de que las cosas vayan como vos quieras. Por lo tanto, lo que tenés que hacer es tratar de sostenerte lo más posible dentro de este camino y no irte, ¿viste? De hecho, en el Tao Te Ching, es un libro que está muy bueno, habla de esto, ¿no? Cuando vos te vas del río, te vas del centro del río, te trabas en el borde y no fluís con el río y te quedás en el río. Entonces, si vos querés sostener un camino hacia el largo plazo, porque lo que vos tenés que lograr está a largo plazo, tenés que centrar y no irte de mucho ni quedarte, ¿no? Es como, tenés que sostenerte en el medio, tenés que sostenerte. Es el equilibrio dinámico de me sostengo en la línea mientras voy sorteando las dificultades. Entonces, este déficit de energía lo podemos ver desde dos lados. Por un lado, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son las posibles causas de ese problema que es la falta de energía? ¿Es porque estoy durmiendo mal? ¿Es porque estoy estresado? ¿Es porque estoy comiendo mal? ¿Es porque estoy haciendo mucho? ¿Por qué no tengo energía? Eso es el primero, ¿no? Como decir, bueno, ¿cuál es la causa? Por otro lado, entender que si la energía, a veces no tengo energía, significa que se me acaba, porque en otros momentos sí estás teniendo energía. Entonces, entender, por otro lado, qué cosas haces que te sacan la energía y que no son necesarias para sostenerte en este camino. ¿Qué cosas están sacándote la energía? Entonces, causas de no tenerla, de su ausencia, digamos, y también las que la drenan. Por un lado eso. Y por otro lado, ahí entra en juego la voluntad, por un lado, de si realmente vos querés o no estar en ese camino. No se trata de la voluntad de, sí, quiero hacer esto y por eso me voy a sacrificar y voy a dejar de lado, voy a dejar de ser yo para hacer esto, sino de, realmente estoy comprometido con este proceso, así que, aunque sea, voy a hacer una parte. Entonces yo a la gente cuando no tienen ganas, cuando están cansados, cuando cualquier cosa, le digo, bueno, hace una serie de todo. Hace un ejercicio, aunque sea. O hace algo, pero hace un poquito así. No hace falta, porque mínimos cambios en las condiciones iniciales generan enormes cambios a largo plazo. Porque el camino no está en ese día, está en el año y tampoco está en el año, está en los 3, en los 10 años, está de acá 15 años, está de acá 60 años, está de acá hasta que te mueras. Entonces, no se trata de que tengo que forzarme a cumplir la rutina que me propuse que iba a hacer, porque si no, no voy a cumplir lo que yo quiero, sino de qué es lo que yo quiero conservar dentro de este marco de posibilidades y me aseguro de sostenerlo en el tiempo. ¿Cómo lo sostengo? En caso de, yo lo pienso, todo lo que vos querés que se sostenga lo tenés que ver.
lo tenés que tener ahí. Entonces, quiero que mi cuerpo se sostenga, lo tengo que usar. Quiero que mi cuerpo funcione bien, lo tengo que usar bien. Quiero conservar la salud de mis intestinos, tengo que usarlos bien, tengo que protegerlos. Entonces, tengo que proteger lo que no quiero que se vaya, porque eso es lo único que sé que le puede pasar. O sea, en todo este caos de incertidumbre, lo único que se sostiene es aquello que se quiere conservar. Ese es un principio básico de la biología que se llama autopoiesis, que es el principio fundamental de la vida, digamos, de los seres vivos, que es la capacidad de sostener su identidad, sostenerse, la estructura, pero adaptándose a los cambios del entorno. Entonces, bueno, tenés que definir qué cosas son realmente importantes dentro de tu proceso, cuáles no se negocian, y sostenerlas, y repetirlas, y sostenerlas, y repetirlas, y sostenerlas, y repetirlas, y cuanto más las haces, más chances tenés de que se vuelvan a hacer al otro día. Y a largo plazo, más todavía. Buenísimo, Gaby. Clarísimo, 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 clarísimo. Bueno, la última era ¿cómo sería la propuesta, cómo sería tu propuesta de entrenamiento? Porque fue, claro, fuimos poniendo todas las historias, entonces Claro. alguien, Bueno, mi alguien preguntó propuesta, cómo sería la propuesta, digamos. sí, ¿para el descenso de peso será? ¿O para en general? En general, me parece, en la propuesta de En entrenamiento general, pusieron, no para ¿no? el descenso de peso. Sí. Mira, no tengo una propuesta que digas, esta es mi propuesta, pero sí tengo un foco. O sea, entendiendo que de eso voy a hablar pronto en una charlita que voy a dar en una capacitación. Vamos a empezar a sistematizar todo esto porque son muchas cosas que vengo estudiando hace mucho tiempo y, bueno, la vamos a empezar a poner en orden. Pero básicamente, mi foco está en entender que el cuerpo humano tiene que ver con estas dos cosas que dijimos, ¿no? Como un sistema dinámico que está en constante movimiento y que está adaptando su comportamiento permanentemente a las cosas que van sucediendo a su alrededor. Si yo estoy jugando al básquet, las tomas de decisiones que yo voy a hacer dependen de lo que pase en la cancha. Si yo tengo que ir a elegir un nuevo trabajo, voy a crear mis posibilidades de trabajo en base a lo que a lo que sucede a mi alrededor. Entonces, si yo quiero relacionarme con una persona, voy a tener que organizarme en base a lo que esa persona está haciendo. Todos los procesos de la vida en general tienen que ver con justamente aprender a adaptarse al contexto. Es el cuerpo en el contexto. No es entrenar los músculos, no es bajar de peso para mí, es que tu cuerpo se adapte a todas las circunstancias, a todo lo que realmente implica estar en una vida, en una cultura, en un planeta como este. Eh, entonces, bueno, entendiendo desde esa lógica, eso es una de las lógicas, ¿no? Que esa es la destreza, como la capacidad de adaptarse, la capacidad de adaptación, que hay un libro muy bueno de Bernstein que desarrolla toda esa capacidad, está buenísimo el libro. Y ¿Cómo se llama el libro, Gaby, para los ese profes que están conectados? se llama Destreza y su desarrollo, de Bernstein. Está en inglés, nada más, sin problema. Eh, Por bueno, la acá lo cuestión es tenemos esa. a Facu Ferreira, que es fan de traducir libros del inglés al español, así que Ah, ¿sí? sí, Estaría bueno una así que lo traducción vamos, esa. lo vamos a aprovechar. Che, Gaby, Este, bueno, buenísimo. No quiero robarte más tiempo del que habíamos pactado, bien, bien. así que quiero darte lugar a que puedas, bueno, contar tu espacio de trabajo, tus propuestas. Te hablo porque sé que estás armando un curso con relación a todo esto. Yo quiero decirles que fui a ver una clase de... la terminé haciendo, digamos, la clase de entrenamiento cognitivo-motor. Y tanto la clase como la charla que tuvimos hoy, la verdad que a mí me abrió un montón la cabeza, me sacó un poco por ahí el riesgo de especializarse mucho, 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 es que empezás a
ese punto de vista se te empieza a transformar en la lente con la que ves todo. La verdad que la clase que vimos me voló la cabeza. Eh, Así que bueno, te doy los últimos minutos para que cuentes todo. Bueno, bueno, por el momento ahora, por suerte pude abrir acá en Río Ceballos un espacio, un centro de entrenamiento que se llama Mimesis. Así que estoy trabajando ahí, estoy armando mis propios grupos de las personas que van ahí para trabajar conmigo. Y bueno, la verdad es que están surgiendo cosas muy interesantes, porque cuando tenés un grupo constante y todos hacen lo mismo y todos siguen tus propuestas, empezás a afilar el ojo y empezás a explicar más, entonces empezás a entender más lo que estás haciendo, ¿viste? O como yo vengo entrenando hace muchos años, porque yo me entreno a mí, entreno con otros profes, busco siempre profes que me puedan enseñar cosas, entonces, por un lado eso, está este centro Mímesis en Río Ceballos, cualquier cosa me escriben, y por otro lado estamos desarrollando en Córdoba con Mario Di Santo ahí en el Quality de Independencia, 3 clases diferentes, muy específicas, una de amplitud de movimiento, que tiene que ver con desarrollar justamente esta capacidad de adaptación ante rangos articulares muy amplios. No se trata de mejorar la flexibilidad, sino mejorar el control y la capacidad de resolver a grandes amplitudes. Es algo muy interesante, está muy bueno. Por otro lado, uno de entrenamiento cognitivo-motor, que tiene que ver con un entrenamiento específico para desarrollar los aspectos cognitivos del movimiento, que tienen que ver con la percepción, tienen que ver con la toma de decisión, tienen que ver con la organización espacial y temporal, con la anticipación de lo que va a pasar, y organizar un movimiento que justamente ordene todo eso y lo construya en una resolución inteligente. Así que estamos también en ese desarrollo. Y por último, al final, una clase de control motor, que es una clase específica para mejorar el control de los movimientos de manera fina, precisa y robusta al mismo tiempo. Robusta significa, un movimiento robusto es un movimiento que tiene la suficiente estabilidad para sostenerse, es decir, para repetirse perfectamente bien, no técnicamente perfecto, sino para usarlo, está súper disponible, pero al mismo tiempo es lo suficientemente flexible como para transformarse en base a una situación. Eso es el continuum de estabilidad y flexibilidad o movilidad perfecto que aparece en los sistemas dinámicos, que son los que los caracterizan a aquellos que tienen más chances de supervivencia, a los que tienen mayor capacidad de adaptar los movimientos o sus decisiones a un entorno sin romperse al mismo tiempo. Así que bueno, están esas 3 clases y también otra más los martes y jueves a la mañana, que es de entrenamiento funcional para gente mayor de 50 años, para gente más de 50, donde Esa- integramos las 3 clases anteriores en un modelo de trabajo específico para gente de más 50. ¿Eso es en el Quality, Gaby, también? ¿O? Todas esas clases están en el Quality, sí. Buenísimo. Así que bueno, la idea más que nada es a principios del año que viene, porque empezamos hace un mes, es que estén orientadas más a estudiantes de educación física para que se acerquen y experimenten nuevas formas de moverse, nuevas formas de entender y que me puedan consultar y que construyamos juntos todos estos sistemas de trabajo que todavía no están existiendo y bueno, nunca está de más probar cosas nuevas siempre y cuando se hagan de una manera criteriosa, ¿no? Bueno, ¿y la radio se transmite por algún...? Y la radio. La radio es Radio La Red, creo que es 101.1, no me acuerdo bien, ya después lo pueden buscar, pero es los martes a las 2 de la tarde. Parte de la Y otra? los miércoles se vuelve a pasar el programa, se repite, digamos, que ha grabado y se vuelve a repetir, pero ahora calculo que esta semana o la otra ya empiezo a armar un podcast en Spotify, donde subimos el programa directamente también, así ya queda. Y lo pueden ver también por el Instagram de mi papá, que es Marcelo Tizana.
los subimos en vivo, entonces filmamos mientras estamos hablando ahí. Buenísimo. También los martes y jueves a las 2. Buenísimo. Cuando esté Así que el bueno. podcast, entonces, yo me comprometo a compartir el enlace también para quienes lo quieran seguir, lo sigan. Bueno, Gaby, Bueno, una hora, perfecto. la verdad que se me pasó recontravolando. Empezamos de 9 a las 10 de la noche, ha habido en promedio 25 personas conectadas. Yo sé que para el número de la red parece poco, pero es un aula llena a esta hora. Y más allá del numerito, me parece muy lindo porque es toda gente que conocemos o que son alumnos o profes y demás que hemos estado interactuando y creo que salió algo buenísimo. Así que de mi parte, tenés mi colaboración y mi ayuda para lo que necesites. Te mando un abrazo y que estés muy bien. Muchas gracias por la charla, Gaby. Bueno, muchas gracias. Gracias a los que escucharon. Cualquier duda también me escriben y hablamos lo que haga falta. Gracias a todos los que se conectaron y enviaron las preguntas. Chau, chau. Adiós.